Buenas noches amigos de Salud Financiera, qué placer estar de nuevo con ustedes. Una vez más, hablando de reactivación económica. Hoy, como ha sido la constante en este programa, tengo dos invitados de lujo, dos exministros de diferentes administraciones y dos economistas renombrados de este país. Quiero darle la bienvenida primero al exministro en la administración de don Oscar Arias de Competitividad, don Jorge Woodrich. Don Jorge, bienvenido. Y también tengo en línea al exministro de Trabajo, don Olman Segura. Don Olman, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, Jorge, de estar con los dos Jorges, Jorge Benavides y Jorge Woodrich. Qué placer compartir con ustedes. Gracias, de verdad. Bienvenidos a su programa Salud Financiera. Voy a empezar con don Jorge. Don Jorge, en estos momentos estamos en tiempos convulsos, tiempos donde ya la población prácticamente en su totalidad está pidiendo que abran el país porque ya no se aguanta esta situación económica. El desempleo subió exageradamente, cada día son más cierres de empresas, se está cumpliendo lo que dijeron varios expertos en varios medios de comunicación, que las pymes prácticamente en más de un 50% iban a desaparecer. Ya escasea el alimento en las casas, ya escasea la plata, ya no hay poder adquisitivo. Cada día son más cierres, vemos que San José prácticamente es un desierto, todo se alquila, todo dice se alquila y se vende, se alquila y se vende en San José Centro, los moles con menos tiendas abiertas. ¿Cuál es el panorama en estos momentos? Bueno, muy triste definitivamente. El panorama económico es algo espantoso y sobre todo el problema social. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el martillo y yo no creo que aguante otro martillazo de estos, ¿verdad? Definitivamente, si la gente está cumpliendo con todos los parámetros sanitarios y se puede responsabilizar más y sobre todo focalizar más lo que es el control, y ahí tenemos que ir abriendo la economía, ¿no? Es demasiado costoso y no nos vamos a poder recuperar, aunque venga ayuda externa, porque el que cierra una empresa no la va a volver a abrir así fácilmente, ¿no? Eso es, ya se descapitalizó, no hay fondos en los bancos no le van a tomar ningún riesgo adicional, se necesitan fondos de avales definitivamente, la capacitación y la formación de la gente se pierde, hay una falta de continuidad, hay sectores demasiado golpeados, ¿verdad? Curiosamente, hasta las zonas francas se están perdiendo fuerza por la contracción mundial también, ¿verdad? Así que lo que hay que proceder es hacer, primero tener reglas claras, ¿verdad? Nadie conoce exactamente a qué se debe que 8 a 9 de la mañana o de las 6 a las 8 de la mañana, perdón, se abre una playa. Es decir, las playas nuestras, lo que se puede es prohibir que haya tumulto de gente, porque si hay más de 10 personas, pues sí, hay que tener mucho cuidado. Todo el mundo debiera ya usar los protectores, ¿verdad? Yo lo que me pregunto es que de 5 a 8 de la mañana no me voy a contaminar, y las demás horas sí. La pregunta que me hago es bastante lógica. Sí, y hay un montón de preguntas que se hace la gente. No sé, si en un restaurante, por ejemplo, está limitado a un 50% o a un 30%, y hay todas las medidas y todos los protocolos sabidos y por haber, ¿por qué no se abre sábado y domingo? Es decir, la ocupación va a ser la misma que se le permite a un restaurante. Un hotel también, si se le pone una limitante y hay un protocolo muy estricto, ¿por qué se les va a cerrar? ¿Verdad? O sea, lo que hay que primero es todo el mundo con el alcohol, ¿verdad? Todo el mundo con sus protectores para que no haya más contaminación y contagio, perdón, y ya ir abriendo
con una serie de reglas, pero hablan digamos, de las fiestas, pero los taxis también son los que jalan a los muchachos a las fiestas, ¿verdad? Sí. Y entonces, eso de controlar las fiestas, que los alcaldes se preocupen y se pongan multas importantes, pero no podemos cerrar toda la economía por eso, ¿verdad? Me parece a mí que las horas hay que mantenerlas, ¿verdad? Para que no haya... Pero, repito, yo he visto en un taxi montándose 6 muchachos y ahí, entonces hacen la fiesta, ¿verdad? Claro. Don Goldman, una pregunta. Sí, En base a lo que me dice don Jorge, creo que es la pregunta estrella que yo le tengo hoy, porque solo usted me la va a poder responder. En estos momentos ya estamos viviendo una crisis social porque ya simplemente en las casas ya no hay plata, ya no puedo salir a comprar comida, no tengo, o sea, ya o me quedé desempleado o estoy suspendido del trabajo, que prácticamente es lo mismo, porque es tener trabajo nada más en papel, porque no estoy recibiendo nada, o porque la jornada laboral me la suspendieron a la mitad o a un 25%. Se pudo haber evitado que el desempleo subiera tan vertiginosamente. bueno, yo creo que en efecto el gobierno actuó, digamos, rápidamente y generó y sigue generando una serie de políticas sin medir realmente todas las consecuencias que pueden ocasionar. Y en el afán de atender el problema, de reducir, digamos, el déficit fiscal y de buscar cómo hacer para generar más ingresos, y se le ocurren cosas como cortar jornadas o como subir impuestos y otras cosas sin pensar en las otras alternativas y en otras consecuencias que podrían haberse tenido. Yo, para responderle concretamente su pregunta, yo creo que sí. Yo incluso había propuesto al puro inicio de esta pandemia en marzo, cuando el 6, creo, de marzo fue que hubo el primer caso en Costa Rica, que se tenía que generar un programa de salvamento. Yo pensé sobre todo en las empresas del sector privado y en los trabajadores del sector privado. Y entonces la propuesta que hice fue generar un programa tripartito, que le llamé así, Salvamento de la Economía, que va más o menos parecido al tema de proteger, al programa que creó el gobierno Proteger. Generar 125,000 colones, creo que en ese momento yo propuse 150,000 por cada trabajador que se quedara trabajando en la empresa. El trabajador tenía que entender que no podía sostener todo el salario porque obviamente había que generar distanciamiento, diferentes horarios, reducción del aforo en los restaurantes o en los cines o en los diferentes espacios. Y entonces era un programa tripartito porque entonces el trabajador aportaba una parte, el gobierno aportaba otra parte y el empresario tenía que comprometerse a no despedir al trabajador. Pero bueno, ya eso es pasado, ya ahora en este momento, para hablar de números, tenemos aproximadamente 1 millón de personas con condiciones muy difíciles, que lo que están preocupados hoy y que quieren salir por eso es llevar su comida de la cena o del almuerzo a la casa. O sea, tenemos un desempleo de 468,000 personas, más de 20%, el más alto en la historia de Costa Rica, por lo menos en el último siglo. Un subempleo de 410,000 personas, que son 17 y resto por ciento. Eso suma 37.6% de la fuerza de trabajo. Eso es sumamente alto, pero a eso hay que sumarle lo que el Ministerio de Trabajo nos ha dicho de reducción de jornada laboral, 107,000, más 46,000 de contrato laboral suspendido. O sea, tenemos prácticamente 1 millón de personas que o no tienen trabajo y están buscando, o están con el subempleo sufriendo la angustia de no poder llevar la alimentación a la casa. Y claro, yo aquí lo que propongo es, me parece que Jorge tiene razón, hay que generar un diálogo entre las autoridades del sector económico con las autoridades de salud. Nosotros en el sector económico no podemos decir de qué hora a qué hora se abren las playas o de qué hora a qué hora se abren los restaurantes, pero sí podríamos hacer sugerencias en donde el sector salud puede medir más adecuadamente cuál sería
la forma de ir reabriendo la economía. En otros países se ha ido reabriendo, pero sobre todo generar confianza. Yo creo que no hay confianza, no se está generando confianza en este país cuando los empresarios empiezan a contratar comida o insumos para abrir el restaurante y de un día antes le dicen que cierren, entonces tienen el doble de pérdida. Y tiene razón Jorge cuando dice que el que cerró ya va a ser muy difícil que abra. Don Jorge, he oído comentarios de todo tipo. Creo que una excelente enseñanza que nos deja Alemania en todo el manejo de esta pandemia, que Alemania llega y subsidia a las empresas, muy parecido a lo que don Holman nos dice. La gente dice, sí, pero es que Alemania tiene muchos años de tener un superávit fiscal, está mucho mejor económicamente que Costa Rica, no podemos comparar. Pero si yo voy a ir a negociar al Fondo Monetario una nueva deuda, es una readecuación de la deuda que tengo pero yo no activo la economía, no es hundirnos de la manera más catastrófica que puede haber. Vamos a ver, ya el déficit es inmanejable, prácticamente un 9%, es lo más alto que hemos tenido en toda la historia, el 9.5%. Hay economistas que hablan de 11%, 10%, dependiendo de cómo se comienza a reactivar la economía. Se ha caído la demanda externa, todas las economías del mundo prácticamente se han reducido hasta un 5%. Estamos empobrecidos, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo otro es que para reactivar esto hay que crear confianza, como dijo muy bien Olva. O sea, definitivamente no hay confianza. O sea, todos los días se habla de cuántos están en cuidados intensivos, y cuántos están en los famosos UCIs, y cuántos están hospitalizados, y cuál es la capacidad que tenemos. Eso está bien, pero debe haber un mensaje también positivo. Un mensaje de decir, bueno, señores, hay un sacrificio, tiene un límite, la pandemia es complicada, definitivamente es demasiado explosiva, estamos en una burbuja creciente, había que controlarla, pero hay otras múltiples maneras de controlarla. O sea, por ejemplo, no puedes sacrificar todas las zonas de San Carlos, digamos, o sea, toda la fortuna donde están todos los desarrollos hoteleros, los restaurantes. Si ellos podrían, el gobernador o el alcalde podría perfectamente, y los mismos empresarios podían identificar quiénes estaban con algunos problemas de la pandemia, del virus. Así, a mí me parece que lo que hay que hacer es darle un gran trabajo a la sociedad civil también, a que ellos identifiquen claramente quién es dónde están los focos, quiénes están causando las fiestas, en fin. Sabemos que hay un problema de pobreza en este país, que hay eso no fue nada nuevo. La gente de salud conocía dónde eran los tugurios, donde quedaban todos los asentamientos humanos, cuáles eran las condiciones de hacinamiento que teníamos ahí, cuáles eran los problemas migratorios que teníamos ahí. Y ahí me parece a mí que también hay que aumentar el número de pruebas que se hacen para poder ver dónde es que está la población más afectada en este momento. Ustedes, la pregunta que voy a hacer es para los dos. Okay, voy a empezar primero con don Holman y después con usted, don Jorge, pero siempre se nos enseñó a todos los que llevamos la carrera de Economía y Finanzas que si usted va a adquirir una deuda, tiene que ser con un propósito. O sea, no es endeudarme por endeudarme, sino que yo tengo que tener un propósito. ¿Vale la pena o valdría la pena que Costa Rica
se endeudara en estos momentos con el único fin de agarrar al sector empresarial que ha sido perjudicado en este momento, inyectar capital, negociar ese capital con ellos a un largo plazo, a un interés, para reactivar esta economía? Porque, insisto, no hay un plan de reactivación económica en estos momentos formal. Vamos a ir a negociar un crédito con el Fondo Monetario, pero no hago nada yo con negociar ese crédito si no voy a activar la economía. Don Holman. Sí, así es. Vea, para contestarle su pregunta, voy a referirme a algo que dijo Jorge también, el tema de la confianza. Claro que las noticias malas de que cada día hay tantos fallecidos o tantos hospitalizados o tantos contagiados, eso es, digamos, un problema que aumenta la desconfianza. Pero el problema fundamental de confianza que existe en este país es que no hay una ruta clara de desarrollo, no hay una ruta de reactivación, no hay una ruta económica, no hay, bueno, podríamos decir un plan clarísimo. Incluso si las autoridades económicas se hablaran más de cerca con el resto del gabinete del presidente y con las autoridades de salud, podrían marcar claramente que cuando estamos en una zona que llaman roja, amarilla, naranja o verde, entonces tales y tales y tales actividades pueden abrir con tanto aforo, con tal actividad y todo como corresponda. En otros países se ha hecho. Entonces ya saben los ciudadanos, un poco en la lógica que dice Jorge, la ciudadanía se cuida, digamos en Jacobo, se cuida en La Fortuna o se cuida en San Carlos de que no caigamos en el color naranja, porque si caemos en el color naranja nos van a cerrar esto y esto y esto. Y ya se sabe de antemano. Entonces, las reglas del juego deben estar más claras y la ruta debe estar más señalada. Tenemos un doble problema, no se puede negar que teníamos desempleo en la última década cercano al 9%, 9,5%, pero en los últimos 4 años pasó a 2 dígitos y ahora ya tenemos este nivel asombroso. Y a eso se le suma el problema de que no sabemos cuándo la pandemia va a terminar. Es difícil y es diferente a cualquier otra de las crisis. Uno no puede ni siquiera calcular de que aquí a septiembre, aunque le digan que de aquí a septiembre va a estar la vacuna, aunque esté la vacuna va a ser muy difícil que los turistas vengan y que llenen los hoteles como quisiéramos. Entonces es complicado, pero sí debe haber una ruta mejor. Ahora, desde luego, con esto creo que le estoy respondiendo su pregunta, Jorge Benavides, en el sentido de que sí, no es que si el gobierno quiere o no quiere endeudarse, es que va a tener que endeudarse. No va a haber otra salida. Para poder terminar este año hay que probablemente llegar a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional y salvar la economía, pero también al mismo tiempo se requiere que haya una hoja de ruta y un plan claro de activación al sector productivo privado. Si el sector productivo privado no funciona y no hay trabajo, simplemente no pueden pagar impuestos y entonces el sector público se hunde y no va a haber, no es que no van a haber aguinaldos o no van a haber salario escolar, es que no va a haber salarios ni siquiera, no va a haber ni trabajo. O sea, le pasó a Grecia, le pasó a Portugal, le pasó a España. No queremos que eso pase. Y yo estoy de acuerdo con vos en que hay que generar un plan, digamos un plan alivio ampliado, un plan de verdad que apoye y que genere producción y que se planifique bien para el mediano plazo y el plazo inmediato, porque no se puede esperar mucho. Bueno, yo creo que hay que apoyar a la gente más vulnerable, a los que realmente necesitan en este momento, que ya está muy identificada, tenemos bases de datos importantes. Pareciera que el apoyo que se hizo con el programa que planteó el gobierno no está bien claro a quién se le entregó los recursos. Dicen que hay solicitudes hasta para 900,000 personas. Sí. Y lógicamente ese es el doble de las personas que están, digamos, en problemas
que se les recortó el salario o que están en problemas de pobreza, en fin, no sé. Me parece a mí que ahí hay que, primero que todo, hay que ordenar eso. Pero lo más importante para darle confianza al sector productivo es qué va a hacer el gobierno, qué va a recortar, dónde está su austeridad, dónde está su sacrificio. Va a seguir en la fiesta de gastos que ha traído. Va a seguir las universidades recibiendo aguinaldos y vacaciones y treceavos. Para que ustedes tengan una idea, en el sector público las vacaciones, nosotros en el sector privado, son 12 días. En el sector público llegan a 30 días después de un número de años. O sea, todo es desproporcionado. Antes se daban 20 años de cesantía, 20 años de cesantía. O sea, 20 salarios. Nosotros somos 8. Ahora se redujo a 12, porque se presentó un recurso. Los salarios son en promedio más del doble. Y sigue creciendo el gasto público. Pero crece en transferencias, y no se le pone coto a las transferencias, seguiremos igual. O sea, hay que tener cuidado con el presupuesto de las universidades públicas. Ellas tienen que buscar también cómo buscar recursos nuevos y cómo llegar a ordenar sus finanzas. O sea, ellos viven en Costa Rica, son costarricenses. No puede ser que ellos no se sacrifiquen. Ya hoy también la Corte, y, o sea, todo el poder supremo de la parte de justicia, ya habla también de que ellos no pueden sacrificar menos del 1%. Y todos los otros ministerios y instituciones, tenemos 330 instituciones, un país tan pequeño, y hemos creado una serie de feudos que es algo espantoso. Y los sindicatos siguen pidiendo y pidiendo, y nosotros por muchos años le hemos aceptado eso. Y el Estado hay que hacerlo más eficiente, más pequeño, porque no, por más que la economía comience a levantarse, no puede con el gasto del sector público, porque esta economía no va a crecer el año entrante, como se pensaba que iba a ser estamos equivocados. O sea, simplemente la pandemia nos hizo más pobres, y para recuperar ese 3-4% que vamos a perder de riqueza, pongámosle así, tiene que ser también repartido. O sea, no puede ser que 330,000 empleados públicos reciban total diferencia en todo. Esto hay que buscar situaciones de ordenarlo. Y aparte de eso, reducir el número de instituciones, consolidar instituciones. Vamos a tener que vender algunos activos. Yo no creo que sea interesante vender activos mientras no ordenas el gasto, ¿no? Porque es igual uno en la casa. Es decir, uno lo primero que hizo fue hacer un análisis de cuánto ganaba uno, cuánto eran los ingresos, y se acabó la fiesta, se acabaron las comidas, se acabó de todo esto, se acabaron los viajes, se acabó todo. Ya la señora no va al salón de belleza una vez al mes, sino que tiene que ir cada 2 meses. Uno igual, todo se redujo. Y entonces, en base de esa situación, habría que analizar profundamente qué es la cuota de sacrificio del gobierno. Nosotros gastamos un porcentaje muy alto en lo que llamamos el gasto social. Y no puede ser que sigamos con la misma pobreza que teníamos hace 20 años. El mismo porcentaje de pobreza, y pobreza extrema, y desigualdad aumentando seriamente. Algo está malo, algo hemos hecho mal. Y no es exactamente como todo el mundo dice, es el sector privado. No, el sector privado paga impuestos. Es más, del sector privado se paga el salario. El salario de ellos. Y los pluses y las pensiones.
porque es el sector más sacrificado, es el que sigue generando el pago de esos... No, pero es que hay cosas impresionantes. Jardeva se redujo la planilla y entonces embargaron los recursos que tenía del Fondo de Desarrollo para que estaba dando APM, y entonces ahora se buscó otro fondo. Se cierra un banco como el Crédito Agrícola y resulta que antes de cerrarlo hicieron un festín, ¿verdad? Y nadie paga nada. La impunidad es terrible. Y también el otro problema que tenemos es los costos financieros tan altos que tenemos. ¿Y por qué? Porque hay un montón de cargas para fiscales que tienen los bancos, o también la banca estatal también está cargada de una estructura muy pesada, pongámosle así, ¿verdad? Entonces la banca pública, la banca privada entonces se queda en la misma posición, ¿verdad? Y comienza la politiquería barata ahí de los intereses de usura. Entonces cerraron todas las tarjetas de crédito porque nadie puede correrse un riesgo con 36% si la gente posiblemente se atrasa continuamente, y para ir a hacer un cobro uno puede durar un año y medio. Cuando le va bien. Cuando le va bien. Y una hipoteca Bueno, pero también puede durar 2 años en la corte. Y entonces hemos entrabado tanto este país que uno, para abrir una empresa, tiene que ser muy valiente. Y tener recursos. Y tener recursos y sostenerse. Y hablan de las pymes y todo eso. Bueno, pero las pymes, el 85% del sector empresarial son pymes. Pero ahora, las pymes fueron las primeras que van a morir en esta Pero ya están muriendo. Ya se murió, posiblemente un porcentaje altísimo, porque una tiendita, un salón de belleza, un pequeño gimnasio, las miles de empresas de artesanía, las miles de tiendas de artesanía que estaban allá en La Fortuna, o yendo al volcán Puars, o los pequeños restaurantes. ¿Qué cuesta que la gente no esté dentro de un salón cerrado, sino que esté abierto? Claro. En Europa o en Estados Unidos, sobre todo en Europa, usted lo va a ver ahora, la gente está en la calle comiendo y almorzando. Y se paró el tránsito de carros posiblemente en algunas partes, pero se buscó soluciones y por lo menos salís punto de equilibrio mientras pasa esta pandemia. Pero hay que buscar soluciones creativas. Pero yo no puedo decir, yo cierro todo el cantón central de Alajuela. Y ahí me lleva un montón de distritos, ¿verdad? Y puede ser que donde esté concentrado la pandemia es en algunos puntos centrales, ¿verdad? Bueno, hay que respetar a las autoridades sanitarias. Pero las autoridades sanitarias también tienen que analizar por qué no se hace test, por qué no testeamos. Uno le cuesta creer que al principio eran 7 por día, 8 por día. ¿Ah? Yo por lo menos no lo creo. A mí me resultaba complejo. Ahora son 400, son 500. Yo creo que tiene que, cuando comienza a crecer una ola de estas, hay que tratar de cerrarla y bajarla, pero tenemos que tener mucho cuidado. Claro. Igual es la parte hospitalaria, o sea, yo creo que ya está creciendo la capacidad, pero gracias a que venían construcciones importantes. Pero si es necesario buscar un gimnasio, donde guarde uno a la gente que tiene ciertos riesgos, se hace, y en todos los pueblos, yo creo que para eso están las asociaciones de desarrollo, para eso están las municipalidades. Los alcaldes tienen que trabajar en eso. No puede ser que si en Paz, digamos, en la zona más poblada de este país, sobre todo donde están la mayor concentración y hay problemas,
hay que buscar un lugar puntual donde se les aísla y se les dé ciertas facilidades, porque en el hacinamiento no vamos a salir. Claro. Con los caseríos y todo el mundo en una zona muy, muy concentrada y donde no se guarde la distancia, y no hay condiciones de agua, y no hay alcohol, y no hay protectores, en fin. Tenemos que cambiar la estrategia, creo yo, y hay que meter todas las municipalidades y todos los alcaldes a esta labor, porque esta labor no es solo del gobierno, es una labor del país. Don Goldman. Sí, mira, Jorge agarró el churruco y habló un montón de temas. Me parece fantástico, pero intenté interrumpirlo un par de veces porque coincido en mucho de lo que él plantea, pero también tengo algunas diferencias. Por ejemplo, yo creo que sí es cierto que hay que rearmar el Estado. No puede ser posible que sigamos con 320 instituciones. Eso es inmanejable. Y yo creo que sobre eso hay que hacerlo más eficiente, que de verdad pueda servir al sector público y no más bien que lo entrave, porque mucho de eso, más bien ahora lo que hay es trabas y problemas. Ya lo vemos con el Doing Business. Costa Rica va perdiendo lugares en el ranking mundial en vez de aumentar. El otro tema es los beneficios que tiene el sector público y particularmente las universidades. A mí me parece que sí, que hay abusos y que hay que detenerlos, y que me parece bien que cualquiera de las partes denuncie una convención colectiva. Me parece que hay que hacer ese paso y cambiar muchas de esos que podríamos llamar abusos o privilegios, como se han llamado. Y él puso algunos ejemplos como los años de cesantía. Pero también tenemos que recordar con el tema de las transferencias que se pasan a las municipalidades y a las universidades y a otros lados, que también son muy importantes. Hay transferencias de inversión, transferencias productivas y transferencias que son solo para gasto. O sea, la transferencia a las municipalidades para arreglar las carreteras genera empleo, genera apoyo a la producción, genera dinamismo en la economía, y hay que buscar cómo mantenerla. Lo mismo que no podemos cortar, digamos, en el afán de recortar el gasto, bueno, quitemos todo el presupuesto de la educación o a las universidades, porque si hay algo en lo que se invierte que genera a futuro un beneficio y un producto y un desarrollo, es la educación en todos los sectores. Lo que hay que hacer es mejorarla, porque no puede ser posible con esa cantidad de dinero que tenemos, sigamos cada vez peor en las pruebas PISA, en secundaria, en primaria, que quiten el examen de bachillerato, que se acahuetee en gran parte a los muchachos, en el sentido de que si no se dan clases 3 meses porque se van de huelga, entonces se les da el año, se promueve el año. Y no, entonces, ¿cómo estamos hablando de un buen nivel y una buena calidad de educación? Entonces sí hay cosas que atender ahí, y yo en eso coincido, pero también tenemos que ser conscientes de dos temas. El sector público es fundamental y es esencial. Nosotros no podríamos estar haciendo este programa si no existiera internet, si no existiera el servicio de electricidad, si los hospitales no se podrían atender sin el equipo de salud que tenemos del sector público, las carreteras y el mantenimiento que reciben, las inspecciones en otros lados, en fin, si uno se pone a repasar, digamos, las bondades y el trabajo que está haciendo el sector público, aún en este momento, entre el trabajo y eso, pues es fundamental. Desde luego que habrán vagos y habrá gente que se escuda en eso y no hace mayor cosa, pero yo creo que son la minoría. Como también hay que pensar en que, lo dijo Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, yo no sé, por algo se fue, que hay que atacar la elusión y la evasión fiscal. 1.200 millones de colones, dijo él, que hay aproximadamente en evasión. Yo tengo mucha fe en que ahora está la factura electrónica
y que hay un mayor control. Con el impuesto del valor agregado hay un control y un seguimiento a toda la cadena que se arma alrededor de una actividad productiva. Pero aún así, yo creo que hay que ver cómo se hace también, porque esto tiene que ser en donde todos contribuyamos. Y concluyo diciendo, hay que apoyar al sector privado, hay que apoyar a ese 85% del sector empresarial. El último dato que tengo es que 58,000 pymes estaban cerradas ya para este mes, para el inicio de este mes, o sea que ya son mucho más que esas. Es lamentable. Yo creo que el plan que hagamos, ojalá que lo hagamos con algún liderazgo, pienso yo que desde el gobierno, pero sí, tiene que participar a todos los sectores. He visto cartas reciente, de Liberación, ayer salió una carta de 56 personas más, etcétera, llamando a sentarnos a dialogar. Hay que dialogar y poner todo de nuestra parte para generar un nuevo pacto social. Yo creo, y ahí le lanzo esa idea a Jorge, él escribe mucho en los periódicos, en uno de los periódicos más vendidos en La Nación, o más de mayor influencia. Hay que hacer un pacto social nuevo que nos permita otros 100 años de desarrollo en este país. Y para eso hay que hablar con diferentes sectores. Hagamos ese esfuerzo y hagamos ese llamado. Tomémosle la palabra al presidente. Es más, él dijo el 4 de mayo, en el discurso presidencial de informe de labores, que había que hacer un nuevo pacto. Pero después, hasta ahí llegó. Hay que hacerlo y todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo, primero yo no, creo en el sector público, pero eficiente, pequeño, necesario, el mínimo necesario. Creo en el Estado subsidiario, o sea, creo que hay que apoyar al crecimiento. El Estado tiene que ser importante actor en la economía, pero no creo en los abusos, no creo en la cantidad de trámites que tiene este país, que es algo espantoso. A mí me tocó vivir haciendo por lo menos el diagnóstico. O sea, uno se vuelve loco. No puede ser que no se puedan centralizar las compras, porque hay unos señores que dicen que no, que ellos no están de acuerdo en entrar en la transparencia que da un sistema de compras único del Estado, probado, eficiente. Yo no estoy de acuerdo, o sea, creo que definitivamente hay que sancionar la gente que no paga impuestos, y para eso tributación lo que tiene que hacer es, como dijo el exministro Chávez, proceder a hacer una contratación de un sistema o un programa que sea totalmente eficiente, que pueda sustituir lo que tiene ahora tributación directa, que tiene ya casi 17 años de antigüedad. Y me parece a mí que hay que entrar en un proceso también de control de lo que es el contrabando. ¿Ya? Hay una importante suma. Pero eso no es el problema más grande es que tenemos que estar claros de que Costa Rica tiene que levantar la producción, que el empleo es importantísimo, que el sector privado es el generador del empleo más grande que hay en este país, y que hay 1,5 millones de gente que trabajaba en el sector privado, y que las pymes y las empresas son las que levantan esta economía. Nosotros exportamos a todos los 100 y pico de lugares distintos, exportamos una cantidad importante, tenemos unas zonas francas dinámicas, tenemos una cantidad de oportunidades, pero en las universidades, por ejemplo, para hablar, yo sí defiendo mucho al tecnológico, porque yo trabajé con el tecnológico, algo trabajé con la Universidad Nacional cuando estaba Olman también, me acuerdo. Pero no puede ser que no cambien los programas. Hay 151 programas que no han cambiado en
20 años posiblemente. Y entonces, no sé si la demanda y la oferta que hacen las universidades es la más correcta. Yo creo mucho en que las universidades públicas tienen que buscar recursos también. Tienen que cobrarle a la gente que tiene posibilidades de pagar. Si uno viene de un colegio privado donde está pagando 800 o $1,000, no puede ser que entres a la Universidad de Costa Rica y no pague nada. Ninguna universidad pública paga ni la quinta, ni la sexta, ni la 10ª parte. Entonces, la excelencia de nuestra enseñanza es preocupante. No tanto las universidades públicas, aunque yo no coincido que no tengan, que no esté la demanda que requiere Costa Rica con la oferta que me dan las universidades, excepto el tecnológico, vuelvo a lo mismo. Yo no estoy de acuerdo que los porcentajes se mantengan iguales, o sea, que la Universidad de Costa Rica se lleva un porcentaje altísimo y las otras ahí se reparten. Yo no estoy de acuerdo en que, bueno, vuelvo a lo mismo, en que los gastos administrativos sean altísimos en las universidades, como tampoco creo que hay que mejorar la eficiencia. Me preocupa la enseñanza primaria y secundaria de este país. O sea, nosotros estamos, primero ya perdimos, en este caso, la huelga del año 18. Ajá. Ahora estamos otra vez, prácticamente este año se paralizó. Yo veo a los chiquillos de los colegios privados empuchados, trabajando ¿cómo se llama? En forma remota. Y los otros, primero, el 50% de los hogares humildes no tienen conexiones de internet. Y si la tienen, es pegados al teléfono muchas veces. Después están en un hacinamiento terrible. Los profesores no estaban preparados para la situación esta. Mientras que todos los colegios privados, pusieron a todo el mundo a trabajar. Entonces otra vez... Ahí está toda la plata de Fonatel. Entonces otra vez se diferencia. Y por otro lado, hay $400 millones ahí en Fonatel, esperando que la eficiencia que tienen las instituciones camine. O sea, yo no concibo, por ejemplo, que acueductos alcantarillados tengan los recursos guardados para poder dar agua a las zonas más necesitadas del CAN. Tuvimos huelgas antes de que entrara la pandemia. Y hoy se defiende, lógicamente, la directora o la presidenta ejecutiva. Pero eso no es eso. O sea, tenemos que cambiar esa cultura. No puede ser que los fondos que hay para mejorar la infraestructura de las escuelas, ahí están todavía. Los préstamos que teníamos. Ahora hay que subir la deuda, no hay otra. Nos vamos a endeudar. Vamos a pasar de 60% a, ¿cómo se llama?, al 70%, 71%. El servicio de la deuda es el 5.1 y pico. O sea, eso significa, bueno, toda la plata del mundo. Ya es por minutos, por segundos que se cobran los millones que tenemos que pagar de intereses. Tenemos que cambiar la estructura de la deuda externa e interna. Pero tenemos que hacer, de verdad, un nuevo pacto social, una nueva reestructura. Ya fallamos. Lo peor es en la vida aceptar que todo es éxito y decir, no, es una maravilla. Y resulta que los muchachos van a hacer el examen de PISA que hace la OECD y resulta que cada vez van para abajo. Y no, pero la enseñanza es una maravilla. Pero es un problema. Costa Rica siempre su orgullo fue que la enseñanza era gratuita, obligatoria, y que teníamos una enseñanza, bueno, la tenemos hasta hoy, de las mejores de Latinoamérica. Si no me equivoco, Don Olman, usted me corrige si estamos por debajo nada más de la de Chile. Creo que es así, en educación. Pero yo ahora veo
Yo ahora veo abogados, arquitectos, enfermeros, médicos repartiendo comida, porque salen de una universidad lo mejor preparado posible y no tienen trabajo. Ya hay muchas carreras que habían colapsado, número uno. Número dos, 320 instituciones del Estado para 5 millones de habitantes. 105 impuestos para 5 millones de habitantes. Hicimos un monstruo, pero inmanejable. O sea, inmanejable. Y totalmente. las exoneraciones son infinitas también. Pero no castigamos la evasión fiscal. O sea, y en Costa Rica es simple y sencillamente se maneja así. Si yo no le pago a la caja del Seguro Social, lo más que me va a hacer la caja es llevarme a cobro judicial y a cerrarme el establecimiento, creo que 5 o 7 días. Que lo diga un equipo bastante famoso de fútbol aquí en Costa Rica, que se lo han hecho infinidad de veces, ¿cierto? Eso es todo. Si yo no le pago a tributación directa, simple y sencillamente me van a hacer un proceso administrativo de cobro y ahí quedó. No es penado la evasión fiscal. Yo siempre he dicho, la evasión fiscal es un deporte nacional aquí, que no es castigado. Y vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, el norteamericano le tiene más miedo a la oficina de impuestos que al mismo FBI. Porque la oficina de impuestos te toca la puerta y ya sabes que vas a la cárcel, vas con una multa que oscila entre $500,000 y $1,000,000, dependiendo si sos persona física o jurídica, y el gobierno de una vez te embargó los bienes. Pero ahí y los tienen utilizó. herramientas tecnológicas de primera y todo el mundo Pero- tiene que estar. Pero Rodrigo Chávez lo menciona y le piden la renuncia ese mismo día. Entonces, tan Sí, intocable es la gente acá. No. Es que por eso es lo que decía Jorge, o sea, es que es todo el sistema el que está fallando. Está tan entreverado y tan unido que, como decís también vos, Jorge, resulta que se vuelve un deporte nacional ver cuánto se va al fisco y lo que se hace es que se le paga a la caja, pero se va de otra parte. Entonces, ahí hay un problema. Ahora, no todos los empresarios son evasores y son No, estamos de corruptos, al acuerdo. contrario, pero ya ahora se ha polarizado también a la sociedad en donde o estás con el sector público o estás con el sector privado. A mí me dicen, por ejemplo, es que usted es pro empresa, usted lo que pasa es que tiene una pensión muy alta, es que usted tal cosa. Cualquiera idea cuando uno habla a favor del sector privado, pero si habla a favor del sector público, es que usted trabaja en la universidad, es que usted es uno de los ricos, etc. Entonces, aquí hay que detener eso, ver con claridad que de verdad tenemos que rearmar nuestras instituciones y nuestras organizaciones del Estado para que sean más eficientes, para que sean menos en cantidad, para que podamos de verdad producir, para que... Es más, aquí hay mucha inteligencia. Aquí vino Intel y escogió Costa Rica en vez de otros países y detrás de ella vinieron muchas otras empresas. Las zonas francas que citaba Jorge, y él fue uno de los que estuvo trayendo empresas y trabajando en atracción internacional de inversión. ¿Por qué viene la gente? Aquí es carísimo, es carísimo. Entonces, aún así vienen, porque hay cerebro, hay masa gris, pero estamos decayendo, estamos de verdad cuesta abajo. Nosotros nos enorgullecemos de que la primaria es 100%, y es mentira. Ya el Estado de la Educación dijo, solo 93% de los niños que tienen que estar en la escuela van a primaria. Y sabe una cosa, solo 48% de los jóvenes entre 15 y 16 años están en el colegio, solo 48%. Y se declaró con una ley de que el séptimo, octavo y noveno son gratuitos y obligatorios, y ni siquiera llegamos a la mitad de eso. Entonces yo sí creo que, de nuevo, que realmente necesitamos hacer una reforma en la educación, necesitamos hacer una reforma en los impuestos, en los beneficios que tenemos del sector público, y hay que buscar una nueva dirección. Y nos equivocamos, perdón, pero nos equivocamos los que pensamos que este gobierno iba a poder ayudar a salir del embrollo. Entonces hay que ser humilde de parte del gobierno y de parte de los partidos políticos y sentarse con el sector empresarial, el sector sindical, el sector trabajador, etcétera, a crear una nueva ruta para salir del atolladero en que estamos. No, y es que, por ejemplo,
de algo que se habla todo el tiempo, lo más importante para mí en este país, el empleo. Pero para el sector privado, pagar todas las cargas sociales es casi imposible. O sea, con suerte sale uno para punto de equilibrio o estar ahí recogiendo alguna platilla. Pero las cargas sociales hacen que uno trate de cada vez tener menos empleados. Es casi el 50% al final. Entre aguinaldo, vacaciones, el IFAN, el IFAN no, perdón, el IMAS, la caja, todo se vuelve inmanejable. O sea, nosotros tenemos que buscar una estructura diferente porque ya no es posible, y además de que cualquier empleado que recibe 300 y pico mil de pesos, al final se convierte casi en $1,000. Sí, O sea, sí, ¿contra sí. quién vamos Y a hay que- competir? Y a eso tengo que sumarle que pagamos la corriente eléctrica más cara de Latinoamérica, pero voy a, y las telecomunicaciones más caras también, pero voy a traer un ejemplo y el que arroz más caro. lo dejamos de hacer. Cuando vino Intel a Costa Rica, a Intel prácticamente vino por todas las facilidades que Costa Rica le brindó. Para poder competir. Exacto. Entonces, hubo un sacrificio como país, ¿verdad? Porque de ahí tuvo que entrar la municipalidad de Belén, tuvo que entrar Fuerza y Luz, tuvo que entrar Acueductos, tuvo que entrar una serie de servicios que ellos ocupaban, abaratar esos servicios con la condición de que Intel viniera aquí. Intel, ¿qué hizo? Intel agarró los ingenieros que habían en ese momento ya graduados y que estaban por graduarse, y de una vez hizo una contratación increíble, y ahí estaba Intel. Intel muchos años fue, y la economía de Costa Rica prácticamente dependía de Intel. Todavía me acuerdo porque cuando yo estaba en el Banco Central, Intel era, pero intocable. ¿Por qué no seguimos con esa misma línea? O sea, es que si yo llego como país y yo le digo a una mega empresa, venga, instálese acá, pero yo le voy a facilitar a usted, voy a costearlo, voy a subsidiarlo, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero yo le voy a ayudar a usted, primero con todos los permisos, segundo con lo que usted vaya a pagar en servicios públicos, con el internet, con todo lo demás, porque yo sé que usted a mí me va a generar 7, 8 mil empleos en una empresa de tecnología, esas de servicio. Yo sacrifico. ¿Por qué? Porque esos 7, 8 mil personas van a salir todas las quincenas a gastar plata, y en Sí. esos gastos me va a entrar. Usted no puede asegurar eso porque cuando lo agarra la estructura No es- burocrática, Por su- usted resulta que para sacar un permiso Ujú. de construcción de un edificio le puede durar un año, tranquilo, No, o más. no, de Y acuerdo. entonces las personas dicen, bueno, no, usted tiene que hacer la calle aquí, usted no puede hacer esto, usted no puede botar ese árbol, usted no puede hacer esto. Y entonces al final, Y por bueno, y no hay agua, y no hay esto, y tiene que hacer la carretera. Y cuando uno le dice, A la le empresa preguntan al que va a invertir, bueno, ¿por qué se va de este país? Porque están locos. Y eso es lo que ha hecho que en estos momentos Costa Rica esté solamente por encima de Nicaragua en Centroamérica, a un nivel parecido a El Salvador, y por debajo ya de Honduras y Guatemala, porque prácticamente nos pasaron. Yo hice un comparativo de lo que era Costa Rica en inversión con Panamá, y Panamá nos lleva, pero es años luz No, pero en lo que es no, permisos y en lo que es de Pero todo. Jorge, es que hasta para hacer una empresita pequeñita, un restaurante, No, es imposible. la municipalidad, salud y todos los trámites que quieras. Porque antes hasta para una simple peluquería, pongámosle así, o un salón de belleza tenía que ir a Setena. ¿Sí? O para mover una tapia tenían que ir a Setena. Es increíble. O para hacer un 20 de tierras tenían que ir a Setena. Y entonces, claro, Setena tenía 3.000, 4.000 expedientes y aquello era imposible. ¿Don Goldman? No, eso es, yo coincido con Jorge, o sea, este entrevero y esta enorme burocracia y este papeleo y es imposible de manejar. Lo que se hizo para Intel, que usted estaba poniendo de ejemplo, tenía que ser para todos.
para todas las empresas y para todos los servicios. Si nosotros queremos ser un país competitivo, tenemos que reducir esa burocracia. Podemos pedir los permisos en una sola ventanilla única, máximo 2. No como aquí para poder hacer un restaurante. Un cuñado mío estaba abriendo un restaurante hace unos meses, que ahora ya de paso lo tuvo que cerrar, ¿verdad? Porque le cerraron el restaurante, entonces no puede vender, entonces su pequeña inversión la perdió, ¿verdad? Pero duró 6 meses mientras pedía los permisos de todo lado, porque además tiene cierta secuencia. Usted pide un permiso en la municipalidad y llega a solicitarlo y le dice, no, tiene que ir a salud primero. Entonces usted va a salud y le dice, no, tiene que ir a la municipalidad. Entonces se va en un lado y en el otro, y entonces en un lado tienen el sello, en el otro lado la firma, en fin, es dificilísimo. Yo creo que hay que reducir costos, definitivamente. El tema de las planillas y de la seguridad social, que todos nos enorgullecemos también de que tenemos salud y la Caja Costarricense del Seguro. Bueno, ahora con 1 millón de personas menos en la fuerza de trabajo o ganando menos, la Caja está sufriendo enormemente. Y el presupuesto que yo espero que se apruebe hoy o mañana tiene una plata para ayudar a la Caja. Pero tenemos que reducir las cargas sociales. Si queremos que el empresario contrate nuevo personal, no puede contratarlo con estas tarifas y con estos montos que estamos pagando de cuotas patronales. Y es preferible bajar la tasa del pago de la Caja, del INA, del IMAS, de asignaciones, etcétera, bajar un poco esa tasa y que hayan más personas trabajando, y entonces, como dices tú, que empiece a funcionar la economía. Pero además también tenemos que poner en la mesa del diálogo la discusión sobre unas nuevas fuentes de ingresos para el país. No puede ser posible que Cruzitas, por ejemplo, se la estén robando a diario, que estén contaminando los ríos, que hayan problemas de seguridad enormes, que la ciudadanía de Bagaces viva amenazada por las personas que están ahí robándose el oro. Y nosotros no hacemos nada ni tampoco ganamos del oro que está ahí. Mejor hacemos un buen plan, con un buen manejo, con un cuidado ambiental, y o se titulariza para el futuro y se cuida, o se explota con alguna empresa y que la plata vaya para el Estado costarricense, incluso para la Caja, si quieren. Y se puede hacer de una manera diferente. Igual con la producción de energía. A mí me parece que deberíamos explotar la energía geotérmica. No puede ser posible que porque está en el pico del volcán, entonces no se puede, ¿verdad? Cuando hay volcanes y energía geotérmica en Costa Rica producida también, pero ahora no se puede tampoco. Hay que repensar las fuentes de ingresos que nosotros tenemos como país y las necesidades que tenemos. Me pueden decir, es que no se necesita electricidad porque la hidroelectricidad es suficiente, pero Jorge lo decía, el precio que estamos pagando, y además se puede bajar el precio y además se puede exportar también. Entonces, yo creo que hay cosas que no se quieren discutir, que no se quieren dialogar, que se habla de la necesidad de meterle impuestos, de subir el IVA del 13 al 15 o el 16% y de aumentar los impuestos de la renta, pero no se habla también de las posibilidades de generar nuevos recursos. Probablemente vamos a tener que enfrentar todas esas cosas, desde subir la renta, no sé si subir el IVA, ojalá que no, pero bueno, también yo sé que está en la mesa, y también otra forma de reducción del gasto. Bueno, a mí me parece que todos tenemos que poner de nuestra parte, hay que reorganizarse, las universidades, el Ministerio de Educación Pública, el profesorado, pero también tenemos que poner atención a alternativas que nos lleven a la posibilidad de generar nuevos ingresos para el país y nueva atracción de inversión extranjera. Señores, yo deseo darles las gracias a ambos por estar con nosotros el día de hoy. Se nos hizo cortísimo el tiempo. Se nos fue el tiempo. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero es que es un tema muy amplio, es un tema que Costa Rica lo necesita. Estamos hablando de lo que no se está hablando en Casa Presidencial, lo que no se está hablando en la Asamblea Legislativa,
y es una forma de llamar a la conciencia a toda la gente que nos ve, porque eso es un problema de todos. Esto es un barco donde estamos todos. Si el barco se hunde, nos fuimos todos. Aquí no hay salvación de nada, ¿verdad? Don Jorge, demasiadas gracias por estar conmigo hoy, de verdad. Don Goldman, un abrazo a la distancia. Espero tenerlo después de esto aquí en vivo con nosotros. Después de la pandemia. Muy agradecido, sí. Saludos a los dos y al público que nos escuche. Amigos de Salud Financiera, una entrega más de Reactivación Económica. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias por sintonizarnos, gracias por el apoyo. Síganos en redes sociales y esto es un asunto de todos, a todos nos interesa. Bendiciones, hasta la próxima.